parte de un proceso de esta índole en una familia. Y esto lo decimos porque para muchos la pasada de Juan David Rodríguez anoche por el programa Primer Plano fue, por decirlo menos, especial, fue exótica. Quedamos todos de alguna manera preguntándonos si es que el actuar de Juan David se ajustaba a finalmente el estar pasando a lo mejor por un periodo de tristeza, de decepción, de rabia, de sentir que se había cometido a lo mejor una injusticia. Bueno, ya vamos a ir un poco desglosando todo lo que dijo, sobre todo para aquellos que somos padres o madres y disfrutamos. Sentimos que muchas veces nuestros hijos son lo más importante en nuestras vidas. Entonces, anoche verlo en la entrevista fue chocante, por decirlo menos. Franco, dame titular de lo que sucedió. Y esto tiene que ver con... Lo quiero defender de su papá. Expareja de Juan David Rodríguez se refirió a las dudas de paternidad del cantante. Muy bien, démosle un poco contexto a todo esto, ya que Yamila, ¿sí?, quien es la madre de este niño y expareja de Juan David Rodríguez, estuvo el día viernes en el programa OnlyFama. Y ahí, a partir de eso, contó su experiencia de lo que había sido su relación de pareja con Juan David, producto de esto, el nacimiento de este niño, ¿sí? Y de ahí en adelante también no solamente las dudas del cantante, sino que al parecer el vivir la distancia, y hoy día ya no se encuentran ni son pareja. Mira, con declaraciones como ella diciendo: quiero proteger a este niño de su padre. Ver a tu hijo de recién 4 días de vida, que le estés metiendo un cotonito acá, es terrible, es súper humillante, doloroso, una imagen para toda la vida que no se va a borrar con nada. Expresó Yamila Rosales, una de las tantas declaraciones que hizo el día viernes en el estelar OnlyFama. Y a pesar de que hay un examen de ADN que confirmaría su paternidad, entendemos que Juan David para él no fue suficiente, lo rechaza en cuanto lo ve, y por razones bastante particulares, por decirlo menos. Es decir, como por algo de instinto o intuición o de estómago, pero nada fehaciente, ningún argumento coherente. Entonces, lo que dice, claro, Yamila es: yo vengo a defender aquí la honra de mi hijo. Ajá. Imagínate si nosotros le diéramos crédito, Juan David, imagínate si nosotros le diéramos crédito a la sensación que nos dio ayer tu entrevista, el estado en el que estaba en esa entrevista, la sensación, lo que creíamos. ¡Ay, qué horror! Que algunas personas lo verbalizaron en redes sociales. Pero imagínate nosotros, comunicadores, como tú, porque tú a través de la música también comunicas. Imagínate si nosotros dijéramos cómo sentíamos que estabas ayer hablando en primer plano. No corresponde, ¿cierto? Pero en este caso además hay un documento. Así es. Un documento que él desacredita por 2 razones específicas que hoy día vamos a desmitificar y a contrariar a Juan David. Es parte de las cosas que hoy día vamos a entregar acá de manera exclusiva, sí, porque entiendo que Paula, al igual que yo, conversamos con Yamila Rosales. Muy bien, vamos a ir un poco poniendo las cartas sobre la mesa, ¿le parece? Esto es importante que usted lo vea, Margarita, también, por el análisis que nosotros y los televidentes estamos esperando que usted haga. Y es que Yamila Rosales fue a una entrevista en OnlyFama a contar su verdad. Parte de lo que dijo lo tenemos aquí en Zona de Estrellas y lo queremos compartir con ustedes. Miren. Tuvimos relaciones paralelas, no éramos como una relación abierta, no, para nada. Él desconfiaba de todos. Yo, al momento de hacer mi evento, igual, al momento de cantar, él desconfiaba hasta cuando yo cantaba canciones tristes. Yo decía: ¿por qué cantas canciones tristes? Porque uno, al ser cantante, canta canciones, entonces eso significa que tú me estás engañando. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando él se hizo el ADN, mi hijo y él se hicieron el ADN, partamos la base que él nunca estuvo presente igual en el embarazo. O sea, fue un padre así como con muchas discusiones por medio. O sea, sí, teníamos una relación, pero ¿a qué costo? De mi salud mental. O sea, la relación era mala
durante el embarazo ya era mala, digamos. Sí, y cuando el niño nace era peor y a los 4 meses ustedes se separan. Exacto. Entonces, cuando el niño nació, nosotros siempre conversamos el asunto de hacer un ADN, ¿ya? Siempre fue una... ¿Por qué? Pero un poquito ¿Sabes accedes, por además, qué? también. ¿Sabes por qué? Porque yo conversaba con mis amigas en ese minuto, mi círculo, y siempre yo fui de la idea de que el hombre también merecía un ADN. ¿Por qué no? No le veía lo malo. ¿Ya? Entonces, eso fue un tema a conversar con Juan David. Es bien moda justa de No, paternidad. ¿sabes? Es que fue un tema mío de toda la vida. Es como parte de mis valores, fíjate. Es ¿Tú como... consideras que aceptar un ADN siendo tu pareja única es un valor? No. Es parte de ¿O tú mí. tampoco es tenías parte de mí. la certeza de que él era el No, padre? estáis loca. Yo siempre supe que era él. Pero yo sentía en ese minuto dentro de la conversación que él estaba igual como derechos y deberes, como existe hasta en todos lados, derechos y deberes. Entonces yo sentía en ese minuto, no sabía lo que me exponía también, y lo habíamos hablado todo el embarazo. Entonces... ¿Habían hablado de hacer una prueba de ADN? Sí. ¿Durante el embarazo? Sí, era pero esto parte es un de poquito, perdón, con Sí, todo el yo respeto del también. mundo. Yo soy súper moderna y todo, pero también lo Un encuentro poquito raro. friqueado. Sí. O sea, ¿En serio? o hay algo... Ok, ahí está Yamila Rosales contando su verdad de lo que había pasado no solamente en la relación sentimental con Juan David Rodríguez, sino que también cómo había vivido su embarazo, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco como en el último dato, donde nos podemos explicar tal vez ciertas cosas, porque uno está en su derecho, digo, en una pareja de tener ciertas dudas y decirle, bueno, cuando nazca esta guagua, podríamos hacernos un ADN, ¿sí? Eso en el caso de los hombres, porque la madre siempre va a saber que es la madre, evidente, ¿no? Pero también te da ciertas luces de que para quien hace esta petición, tiene dudas en el fondo de su pareja, de la fidelidad de su pareja, o no sé si de la fidelidad, pero de que en algún momento la relación vivió ciertos baches, ¿no? Donde podría haber dado cabida para que otra persona tuviese relaciones sexuales con mi pareja, ¿no? Y en ese sentido, decir, yo no estoy convencido 100% de que voy a ser el padre de ese niño o niña. Claro. Fíjate, Mario, que hay que comentar una cosa. O sea, si ustedes creen que esto es farándula, fíjense que en la realidad estos casos son habituales. O sea, inclusive más graves que este caso. En tribunales de familia existen discusiones y peleas entre personas que deberían de haber resuelto antes de haber llegado a tribunales de familia. Fíjate que tendríamos dos cosas que decir. Que en cuanto a la madre del menor, tendríamos que señalar que ella sabía que tenía una relación tóxica, porque ella lo describe, no lo estoy diciendo yo, de una persona bastante paranoide, como recién lo conversábamos con Paula, una persona que no confiaba en ella y que dudaba de su fidelidad. Por lo tanto, pensar en tener un hijo con una persona que es poco sana, porque ella lo está diciendo, es complejo, ¿no? Las preguntas se deberían de haber hecho antes. Y en el caso de Juan David, no es la etapa de dudar ahora si es su hijo o no. Él tendría que haberse preparado antes, ¿no? Antes de esta duda, de esta impugnación de paternidad, porque fíjate, Mario, que él además es el padre legal. O sea, él reconoce a su hijo con nombre y apellido, ¿no? Y por lo tanto él tiene todas las obligaciones que tiene un padre. Y derechos. Claro, bueno, Porque y derechos fíjate que también. hay un tema que se discutió ayer en primer plano, Sí, el tema sí. de los derechos, que ya vamos a profundizar. Claro, vamos a profundizar, pero sí hay que decir algo, Hugo, que siempre, como es una relación, hay que hacer una diferencia entre un vínculo y un apego, que eso la gente tiene confusiones. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque el apego implica una relación de dependencia donde el niño, ¿no? Es una relación que alguien podría decir, Bowlby podría decir que es una relación genética, que es cultural, ¿no? Pero que de alguna manera se desarrolla en un proceso. Sí. En cambio, el vínculo son relaciones interpersonales con personas que no necesariamente tienes un apego. O sea,
Claro. Yo puedo tener un vínculo con ustedes, pero no tengo un apego porque no son Exacto. parte de mi mundo. Sí. ¿Cierto? Entonces hay que hacer esa diferencia. ¿Y por qué lo digo? En términos de que el padre en ese sentido tiene más obligaciones que derechos. Claro. Ya por eso lo señalo. En ese sentido hay como una dicotomía, digamos, de lo que dice Juan David, porque Juan David dice que al parecer Yamila le habría sido infiel. Claro. ¿ya? Y acá Yamila el viernes dice Lo mismo. no era una relación abierta. Claro. De hecho, las canciones que yo cantaba en esta cosa como media celópata, ¿por qué estás cantando esa canción? Claro. Entonces estamos hablando también de un círculo como vicioso, medio tóxico. Ya, Exacto. ok, yo tengo la guagua y te ofrezco un ADN que yo creo que nos tocó tanto porque nunca habíamos visto un relato así en televisión. Claro. O sea, viendo Primer Plano ayer, yo vi un panel choqueado. Y un Julio César tratando de entender el relato, porque finalmente, claro, pues, si hacíamos bolsa a una persona que estaba haciendo un relato de esas características... Yo creo que no era un panel choqueado. No lo sé. Sí, Ocuparía estaba con- otra estaba con- palabra. Estaban con freno ¿Qué? en mano, yo ¿Qué lo cosa? Eso es veía. distinto. Estaban con freno en mano y estaban impactados. O sea, de Eso es verdad, di- haber estado ahí con él, escuchándolo, yo creo, Hugo, hubiese sido... ¿Por qué sienten- Pero No yo se creo que no esperaban, es, ¿ah? no es la se lo palabra... esperaban. ¿Cómo? No se lo esperaba. No se lo Sí. esperaban. Ay, pero si realmente ya Juan Ah. David había hablado en OnlyFama el día viernes, había dicho lo mismo. Oye, tan el problema descaradamente. en cuanto al panel, yo Fue más bien vi peor. un panel asustado. Lo entiendo a partir de lo que pasó con lo No lo de sé. María Paz Arancibia, pero yo vi un panel, como dices tú, freno de mano, que es distinto a estar choqueado. Choqueado cuando uno queda, no lo puedo creer. Ellos estaban como, quiero decir tanto, pero no puedo decir nada. Pero eso en cuanto al panel. Adriana. Margarita, esto es una vulneración hacia los derechos de esa guaguita, porque sabes que ver expuesta de esta manera una guaguita de 3 años, yo entiendo que la mamá tuvo que recurrir a la tele para que le pague la pensión de alimentos para poder alimentar a su hijo, que también es un problema grave al día de hoy. Y también me imagino que esa pobre mujer necesita el dinero para darle de comer a esa guaguita, pero por otro lado también siento que hay una vulneración de los derechos del infante en ambos programas, tanto por el lado de la madre que va a exponer el caso, que entiendo y empatizo completamente con ella, y por el otro lado la persona que es el padre, sin duda, porque yo confío en los papeles, la verdad que comentaron ayer, confío en el examen de ADN, a mí no me cabe la menor duda Nos que esa tenemos. guaguita es de él, o Nos sea, tenemos. sí. Y entiendo que hay una vulneración de los derechos del infante. ¿Qué te parece? ¿Opinas lo mismo que yo? Opino lo mismo que tú, Adriana, y fíjate que aquí ambas personas son personas que vulneraron los derechos de su hijo, porque imagínate, Sí. estos programas quedan grabados, exponer de esa forma Claro. a un menor de edad, yo no tengo idea cuántos años tendrá. 3. Pero finalmente nosotros estamos viendo una persona, ¿no? Que nosotros está siendo expuesta, o sea, un niño que es una persona y que está siendo expuesta. Fíjate que aquí lo que vemos es una ganancia secundaria de ambas partes, ¿ya? O sea, igualmente ellos se acusan mutuamente de infieles, mutuamente, pero además ella va supuestamente porque quiere que le paguen la pensión, finalmente se la pagan, ¿no? Exponerlo, a lo mejor un tipo de situación, no sabemos, a lo mejor un tipo de vendetta. Y en el caso de él va a ese programa porque él, de manera bastante egocéntrica, él lo que le interesa es que dejen de hablar de él, ¿no es cierto? Porque él quiere continuar trabajando. Pero él en ningún momento empatizó con ese niño, que hay una Jamás. prueba científica que dice que es su hijo. Claro. Hay una prueba científica, Sí. además por lo demás él lo reconoció. Tal vez lo formal, no soy abogado. Efectivamente, cuando una madre hace pública la deuda de una pensión alimenticia, puede entenderse como la vulneración a los derechos de ese menor. Pero a mí me parece que hoy día, y como la justicia está, muchas veces no hay otra alternativa, y por eso yo lo he dicho varias veces y lo mantengo. Voy a defender siempre y apoyar las funas públicas que se hagan a los deudores, a los papitos corazón. Fíjate que Y ahí yo no hay lo un- veo desde esa perspectiva. Puede que en lo formal esté completamente equivocado lo que yo estoy diciendo, pero desde lo humano me parece que si es una medida que toma una madre para poder exigir el pago de la pensión, que lo sigan haciendo. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Juan David pagó la pensión un día antes de que saliera la entrevista en El la OnlyFama. programa. Y el descarado es capaz de decir en televisión el día, y perdón que lo diga el descarado, porque en el fondo así me parece, de decir el día domingo
que a pesar de que un tribunal legalmente estableció una pensión provisoria de 200.000 y algo, que era lo que se estableció en el caso de Juan David, él estaba dispuesto a no pagar. Él no iba a pagar hasta que el tribunal decidiera cuál iba a ser la pensión definitiva. Hasta que se estableciera. Hasta que se estableciera la pensión definitiva. En un juicio que yo no tengo idea cuánto tiempo, pero sé que algunas veces se prolonga muchísimo y por eso es que hoy día el sistema establece la pensión provisoria. O sea, él la pensión provisoria se la pasó por donde mejor sepa. Le daba lo mismo. Entonces, frente a esa desesperación, chuta, yo apoyo que salga una persona en televisión si es que tiene la oportunidad de hacerlo, o quizás muchas mujeres a través de redes sociales, a exigir la pensión para sus hijos y no es para ella. Tal cual. Bueno, y a pesar de, y además de eso, él intentó impugnar la paternidad. Sí. Ya intentó dejar sin efecto la relación filial ya establecida legalmente, porque claro, como decía Hugo, entiendo que Juan David había reconocido a este niño. Hay un ADN que de hecho nos llegó a nosotros, que no vamos a mostrar porque claramente es algo privado. Total. Pero a pesar de haber firmado este reconocimiento legal a este menor, él intentó impugnarlo. Es decir, no quiere tener ningún vínculo. Y claro, y su argumento es, yo quiero tener más tiempo con mi otra hija. Claro. Y repetía incansablemente, mi otra hija. Sí. ¿Les parece? Este niño es su hijo. ¿Les parece ¿Y podría que... hacerte un comentario, Mario? Sí, claro. Vaya, fíjate que es importante lo que dijo Hugo, porque resulta que en los tribunales de familia tenemos una debilidad, y esto es para los futuros candidatos presidenciales o el presidente, no sé, para la campaña, ¿sabes? El problema de los tribunales de familia es que las audiencias, a diferencia de penal, cuando tú inicias un juicio, se continúa hasta que se termina. En cambio, en familia, se hacen audiencias de 1 hora, 2 horas, y después de un tiempo te citan a otra audiencia. Claro. Por lo tanto, tú podrías estar perfectamente meses en una causa. Entonces, resulta que cuando se pide esta demanda de los alimentos, ¿no? Los alimentos pueden dar provisorio, pero toma un tiempo, y después van a audiencia de preparación de juicio, después van a juicio. Claro. No, es Entonces, todo un proceso. es todo un proceso largo, y por eso entiendo a Hugo que las mujeres se cansan de esa situación cuando hay papás que no se hacen responsables de pagar esto. Un niño no puede estar meses sin comer y sin afecto, por lo menos, en cuanto a sus derechos, porque aquí los derechos del niño también son importantes, más allá de lo que los adultos pensemos, sintamos, etcétera. La pasada de Juan David Rodríguez, sí, efectivamente causó mucho movimiento en las redes sociales, la gente atónita, ¿no? Dejaba sus comentarios. Dame titular, Franco. Dice así: Juan David Rodríguez afirma que no paga pensión porque bebé no es su hijo biológico. Él no tiene mis facciones. No. Tenemos cartones. No. Aquí ayúdame, Hugo, por favor, porque transcribimos un poco parte de las declaraciones de Juan David anoche en el estelar de Chilevisión. Ella me destruyó la vida. Fui la burla de muchas personas. Me costó mucho recuperarme de esto. Me sentí un imbécil durante 9 meses. Y después, un par de meses más, que ya no pudo ser. Cuando nació, me di cuenta que no era mío. Después hicimos un ADN, que son esos ADN con cotonito que no tienen ninguna... que ante mis ojos no es fidedigno. De hecho, abajo dice, este documento no sirve para trámites judiciales. Tengo 9 sobrinos, tengo 4 hermanas, tengo primos lejanos, y la sangre es sangre. El linaje. Los rasgos son rasgos y el corazón late. Yo no voy a sacrificar el tiempo de mi hija, por un niño que ni siquiera tiene la voluntad de hacerme un ADN para demostrarme que es mi hijo. Espérate, habla por un niño que ni siquiera tiene la voluntad. Estamos hablando de un menor de edad de 3 años, ¿ah? Ojo. No, pero se refiere a la... No, pero no importa. Se refiere a Yamila. Yo, de verdad, no sé, Margarita, yo encontré que era un poco delirante la entrevista. Hablar de un linaje, por ejemplo, como que en el fondo yo no, con esto no lo voy a perpetuar porque yo tengo un sentimiento que me dice, un instinto que me dice que este niño no es mío, a pesar de haber una prueba legal. Yo de verdad espero que haya un centello, Pero mira, algo centellante en Juan David Rodríguez, y que logre ver esta entrevista y darse cuenta de lo equivocado
y de lo mal que estaba. Pero mira, aquí hay un examen. Porque uno lo ve, Hugo, no, de verdad, uno lo ve y es como para no creerlo. Ahora, la Margarita dice que esto se ve todos los días. Yo Pero creo es que hasta fue cierta parte sí es creíble. un shock. ¿Por qué? Eso es lo que quería explicar. Ya, olviden por un segundo, yo sé que es difícil, pero olvidémonos Es por un posible. minuto el tema del examen. Ya, saquemos el examen de este juego y viendo las dos entrevistas, a mí que me gusta armar líneas de tiempo, logro armar la línea de tiempo de esta historia. Se conoce Juan David con Yamila. Creo que llevaban como 3 meses juntos cuando ella queda embarazada. Llevaban muy poquito tiempo juntos cuando ella queda embarazada. En ese breve tiempo en el que ellos alcanzaron a estar juntos, terminaron. Estoy reuniendo los testimonios de los dos. Terminaron y estuvieron 1 semana y media, según declaración de Juan David, terminados, hasta cuando se reencuentran y él le dice, tú estás embarazada. Ella se hace el test de embarazo y efectivamente estaba embarazada. Cuando ella ya estaba embarazada, confirmado, ella le ofrece hacerse un test de ADN a él, en medio de una relación que Yamila describe en una relación perfecta, normal y sana. Por muchos antecedentes que ella describió de la celopatía, Sí, po. incluso los problemas de drogas que tenía Juan David, ella en la entrevista de OnlyFama dicen que ellos eran una pareja normal. Dentro de ese contexto de una pareja normal, ella le dice, oye, por si acaso igual te voy a ofrecer el test de ADN porque siento que tú te lo mereces. Y siento que eso es un derecho que deberían tener todos los hombres. Ella lo dijo. Sí. Aún así, tiene un embarazo, al parecer normal, él asume que es el papá de la guagua, y hasta el día que nace recién es donde él empieza, digamos, con este instinto, esta sensación Del linaje. al ver a la guagua que no cumplía, digamos, con los patrones físicos de su linaje. Pero yo no entiendo qué patrones físicos, perdón, voy a cometer una infidencia. Pero por ahí en redes sociales, bueno, y llegó también de parte de algunos Él lo cercanos dijo. una fotografía. fotografía de la guaguita. Señora, uno lo ve a él, uno ve a la guaguita y es él. Yo no sé, Margarita, si tuviste la oportunidad de ver la foto de la guaguita. Él hace solo un alcance. Para la gente que no ha visto la foto. Es verlo Dice a que él, el doctor le dice, mira, es blanquito. pero... Eso lo dice él. Digamos, es parte Pero- de su... Entonces, para él, el hecho de que fuera blanquito, al parecer sería uno de los rasgos que ya lo hace, digamos, No, o sea, la delirar para algunos, Tremendo, sospechar. la para guaguita otros. es tremendo, igual no, a él. tremendo. O sea, la foto, claro, a mí me la mandó Yamila, obviamente privado, y claro, pues la vimos algunos, claramente vamos a resguardar a un menor de edad que ya está siendo Sí. vulnerado, Sí. por lo tanto, o sea, físicamente, Mario, el bebito igual ¿Es igual? tiene, no sé si igual, pues tiene parecido. Sí. Sí. Entonces estamos hablando, yo insisto, de una persona, yo de verdad y con responsabilidad, no está en sus 5 sentidos. Porque para hablar tanta disparatería, o sea, me vaya a perdonar, pero las que somos mamás, vimos eso y era como, ¿qué? Estamos hablando de una persona que no estaba en sus 5 sentidos, yo creo que no estaba entendiendo lo que estaba hablando. El relato entiendo que primero fue uno y después otro. Hablar de un ser humano como, no, yo no te siento mío. O sea, yo eso no lo había visto desde Enrique VIII. Heavy. ¿Cachai? O Así sea, como desde ahí sentir, estamos claro. hablando, desde Ramsés Sí. II. Pero para ti te, de- para ti de te parece Cristo. que el hecho del Pero ADN es lo que actualmente- marca la diferencia, porque ¿qué pasa si no hubiese un el ADN relato, acá? Hugo, el relato, Escucharlo. es decir, estamos hablando de que, y a todo esto, claro, lo Pero que tú sabes que hay decía una- Hugo, por ejemplo, que ella decía, claro, yo le hice el favor de darle este ADN, Sí. pero estamos hablando también de una relación que escapa a nuestro nivel de comprensión. Una mujer que le tenía que pedir test de droga, ponte tú. Claro. Según ella, celópata. Entonces, a Pero lo mejor ella- no se habrá pero sabido dice que la relación explicar, era normal. Pero, Pero es que estamos parece que hablando no era de normal. que ya no es Ella lo dice. normal. Sí, po. pero- Sí, no era O sea, no es pero- Acuérdense, normal. insisto, yo creo que aquí el test de ADN gravitante, yo Sí. estoy con toda la gente que está ¿Tú lo hablando, viste? solamente vi Lo la vimos. entrevista, Lo vi el test de ADN. Claro. Lo vimos. Vamos a desmitificar Fue un- algunas cosas, vamos a Qué humillante para la guagua. clarificar algunas cosas que dijo ayer Juan David que no se ajustan a la realidad. Pero, insisto, el test de ADN hay que cambiar la historia completa, pero sin el test Claro. de ADN, todos los antecedentes que se entregan podrían efectivamente darle No. el punto a Juan David
de tener la duda. de tener la duda. El beneficio de la Porque duda. además, en la historia de la farándula, hay un caso emblemático. Sí. No lo Hay un caso emblemático. ¿Y por qué no lo voy a decir? Ya de lo que es. Hay un caso Ya, de lo que- emblemático Dos. de una famosa. Dos casos emblemáticos. Es que si no me equivoco, yo el otro, el papá, el otro sabía que no era su hijo. Sí, y se hizo cargo Si de es que la... estamos y se hizo pensando del cargo mismo, hasta del que era ella mayor quiso con la ese. que era menor. Sí. Sí. Ya, él sabía que Sí. no era el papá. Pero hay un caso emblemático en la farándula en donde una famosa efectivamente le pasó la guagua, hizo pasar la guagua de que era hija de Juanito cuando era de Pedrito. Ya entiendo que Juanito Y no al podía tie- tener... Y al tiempo, no podía tener guagua. después le terminó diciendo, oye, sabes que la verdad era de Pedrito. Menos mal, porque eran idénticos. Ahora, es importante establecer que el laboratorio en el cual se hace este examen y del cual Juan David tiene ciertas dudas, pero tiene ciertas dudas porque el motivo es bastante fácil de explicar. Digo, él dice que en el papel donde acredita que los ADN dan solamente, no dan el 100%, dan 99,9%. Ese es el máximo que no que hay puede dar nada una 100%. prueba de ADN, ¿no? Y en ese sentido, él dice, este documento no sirve para hacer trámites ni efectos legales, ¿sí? Del laboratorio que ellos eligieron. Porque en Chile la ley tiene que ser el Instituto Médico Legal quien te entregue este documento para efectos legales. Es Tal decir, en el fondo, no puede ser cualquier laboratorio, sino que tiene que ser el Instituto Médico Legal quien entonces eventualmente podría volver a hacérselo, pero tiene que ver un poco más con efectos legales, más que Con la causa. con la causa, que finalmente el hecho de que este resultado vaya a cambiar. Él a se mi- excusaba a en mi modo de eso, ver. claro, decía, pero esto no tiene validez Sí. porque no es para fines judiciales y es lo que tú estás explicando. Ujú. Claramente, Pero es una persona que está... una cosa es una cosa Sí. y los laboratorios son otra. Ahora, entiendo que los laboratorios tienen fiabilidad, insisto, 99%, y de hecho Sí. nos hicieron llegar el ADN, lo revisamos y efectivamente, Podríamos según leer el textual porcentaje... ese texto, lo voy a Hugo. leer textual el texto porque, claro, cuando el Juan papel David... da cuenta que el bebito es de este señor, Cuando Juan David lo cuenta, innombrable. pareciera ser que como que el No lo pienso nombrar nunca más. pareciera ser que el mismo laboratorio le dice, oiga, por si acaso este resultado como que usted no lo crea tanto, como que así pareciera ser. Claro. Y Voy a le- leer textual lo que dice el documento, Claro, no lo que le- puedo que no mostrar le- con tema Tonito. legal nomás. no le da la No. tranquilidad que merece el proceso. Eso era en el fondo lo que él planteaba. Estos resultados de la prueba no pueden ser defendibles en una corte de la ley para el establecimiento de la paternidad u otros asuntos legales relacionados. Los nombres de las partes probadas que pueden aparecer en este reporte han sido entregados por el cliente y no pueden ser verificados. El laboratorio no asume responsabilidad por la información del paciente, por la información que esté incorrecta o deletreada mal. En el fondo lo que dice el laboratorio es que acá a mí acá a mí me dicen, este es Los resultados, de sí. Juanito Pérez. Y el laboratorio, ¿qué? Dice, según lo que usted me entrega, la información que usted me entrega, estos son los resultados. Y entiendo yo, corrígeme Margarita, que si un tribunal solicita un examen de ADN, ese examen de ADN tiene que ser realizado por el Servicio Médico Legal. Claro, o sea, lo que se estila es que sea del Servicio Médico Legal, Exacto. aun cuando hay algunas causas, Hugo, que ¿Ya? sí asumen con laboratorios, porque como bien dice Paula, estos laboratorios tienen un alto porcentaje de cientificidad, o sea, son científicos, no lo calcularon con algo no científico, o sea, con técnicas, con laboratorio. Por lo tanto, muchos lo acogen y lo dan desde esa forma. Fíjate que yo ahí tengo otro punto. Yo creo que aquí hay una teoría del caso, porque tomando un poco lo que señaló Paula, fíjate que yo me atrevería a señalar, con lo que vimos de la entrevista, que aparentemente este señor pudiera tener problemas de salud mental. Sí. Porque fíjate que Había que decirlo ese. mira, hay elementos que son, por ejemplo, que caen en lo delirante. O sea, aquí obviamente todo su discurso fue bastante frío, sin ninguna consideración de este niño menor de edad que él por su propia voluntad inscribió. Tal Y cual. reconoció, Tal cual. porque la etapa de dudar era anterior a esa. O sea, él Perdón. fue y la inscribió. Yo tengo que preguntarle algo, Margarita, con respecto a lo que usted está diciendo, porque me llamó mucho la atención
y creo que hay un punto de inflexión en toda esta historia, que él lo haya inscrito con su propio nombre. Además. No entendiendo, Además. como él diciendo, esto no es mi linaje. Ellos son artistas, su padre era un artista muy famoso, ¿ya? Entonces uno dice, yo si tengo dudas, yo soy Mario Velasco III, si tuviese alguna duda en el fondo, con todo este proceso, estuviera viviendo eso y no sintiese que fuese mi hijo, replicando las palabras del linaje, no le pondría mi nombre. ¿me entendí? Exacto, ¿cómo vas inmediatamente Es a raro. colocarle el nombre? Y además dijimos, esa etapa era anterior. Y entonces eso resulta delirante. Fíjate que además él, cuando señala esto de que él duda, ¿sabes cuál es la teoría que él recalca muchísimo? Que él duda por la infidelidad de ella. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, Supuesta supuestamente, infidelidad. porque todo esto es supuesto, no Sí. todo lo que ellos dicen es supuesto. Entonces, él duda por esa infidelidad, es decir, él tiene mucha rabia y mucha molestia con esta madre, con esta expareja, que de alguna manera desplaza a un menor de edad. ¿Sabes qué, O sea Margarita? Sí, justamente ayer en el relato, Adriana de Primer Plano, por ejemplo, él dice, ¿cómo yo, estoy parafraseando, no estoy siendo exacta, cómo yo me voy a encariñar o tener apego con una guagua con cuya mamá no me llevo bien? Eso fue, no, ahí yo me acuerdo Es que yo que, de verdad vi Paula. a Julio César y era como, no, pues Juan David. Ajá. Una cosa no tiene que ver con la Claro. otra, pues compadre. Si No, usted no se es lleva bien capaz con de la separar. mamá del hijo, no tiene nada que ver acá el menor, digamos. Porque- Entonces, lo que tú tienes que hacer es generar ese vínculo. Entonces decía, ¿cómo yo voy a generar un vínculo si no me llevo bien con la mamá de la guagua? Entonces estamos hablando de un ser Que que ni un contamina. gato tuvo menos conciencia. Ujú. O sea, es que no encuentro otro verdad. Hay, Pero- hay sí, temas sí, que a mí me sacan. Porque y todo, este. insisto, Claro. ¿entiendes? La Paula está enojada, es raro verla enojada, hoy No, está enojada, ¿qué te te tengo que pasa? cachar. Porque, insisto, yo creo que todo el contexto indica de que efectivamente la guagua podría no haber sido de él. Pero acá hay algo gravitante que cambia la Según historia él. completamente, Pero que el es el problema- test de ADN. Porque él, primero, él está seguro de que ella le fue infiel. En su- Segundo, él dice de que la guagua no se parece a él. Tercero, dice de que durante el periodo en que ellos no estuvieron juntos, ya que se separan, la expareja de ella acudía regularmente a visitar al menor y del que, según Juan David, testimonio de él, sí se parecen mucho a ellos dos. Claro. El ex. Entonces, todo eso pareciera indicar, oye, uno diría, sí, pues, bueno, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial, puede que le haya metido el gol a Juan David. El gato por liebre. Pero hay un examen de ADN y eso cambia completamente la historia. Y eso es lo que él debería decir. ¿Sabéis qué? Todo me decía a mí que yo no era el papá. Claro. Pero me hice el ADN y soy el papá. Perdón, Sí, porque Todas mis sospechas. Hugo, cuando pero uno, podría haber sido. cuando uno además se da cuenta de las altas porcentajes y tasas de papito corazón en nuestro país, no solamente en lo económico, sino que se desligan afectivamente de sus hijos e hijas, uno dice, a lo mejor lo que está diciendo Juan David Rodríguez choquea verlo en la tele, puntualmente. Pero que uno pudiese pensar, representa a muchos hombres de este Pero país. por supuesto, y no solo hombres, ¿Cachai? De mujeres decir, ¿sabes qué? también. Tengo Sí. mis dudas o no quiero... Porque él dice, ya, ok, dentro de un poco este relato, un tanto extraño, por decirlo menos, él dice, ok, el niño se llama igual que yo lo reconozco, Sí. ¿ya? Yo pago las pensiones, pero no es mi hijo. ¿Sabéis que Entonces, cuando pasó lo de Juan David, a mí me escribió una Uy, persona no. anónima, X, ¿Verdad? por Instagram, ¿Ya? sí. Y me contó que le había pasado algo similar, pero peor de lo que le había pasado a Yamila. Porque a esta mujer, impugnaron la paternidad entre ellos dos, la paternidad del niño que habían tenido juntos y fueron a hacer el examen de ADN Ya. a una institución privada. Perfecto. Y salió que la persona paternidad. era el papá. Sí. Y aún así, él no quiso asumir. Pero por ¿Siguió supuesto. impugnando? No quiso asumir y ella tuvo que demandar Ah. a través de un tribunal la paternidad del hombre No. y tuvo que efectivamente hacerse un segundo test. Por eso yo sabía lo del servicio médico legal. Se tuvo que hacer un segundo test de ADN, esta vez ya con un tribunal como árbitro, Claro. ¿cierto? Para demostrar ante ese tribunal que
Claro. era el papá. ¿Sabes qué? Entonces, eso es lo peligroso de este tema, que pareciera ser que ya da lo mismo incluso de que un laboratorio que entendemos que es serio te diga que eres el papá. Si tú no quieres, no te da lo mismo. Porque Chao, sabes no lo que acepto. no Porque solamente lo pasa, siento. no solamente pasa con los padres. En este caso, el tema del test de ADN y todo es para cobrar la pensión alimenticia. Pero Juan David Rodríguez jamás va a ser el papá de ese niño porque no lo Exactamente. quiere. Sí, po. Y hay muchas mujeres que son madres y que simplemente no quieren a sus hijos. Y he escuchado a millones de mujeres que les da una depresión postparto espantosa y no quieren a la guagua. Y, no, y la han tenido en su guata y han dado a luz. Brigitte Y Bardot, esa guagua Brigitte no es Bardot. mía. Brigitte Claro. Bardot. Entonces hay muchas relaciones de madres con hijos que no existen porque tu madre te odia. Ah. Y también hay muchas relaciones de padres con hijos que aunque lo sepan y se lo den por escrito, este hombre lo que fue a hacer ayer, no sé si está bien psicológicamente, a mí no me compete eso, pero fue ir a bardear de una manera descorazonada a un pequeño menor de edad. Y es una cosa que yo, es algo que no me lo puedo, es una cosa terrible. Y me partía el alma ver a la otra chica tratando de rescatar los miserables pesos que paga Orifama para poder mantener a esa guaguita que gracias a Dios y tiene mamá. Gracias a Dios que se ve que la chica sí quiere a esa guaguita, gracias a Dios que sí va a contar con la empatía, con el cariño y con los cuidados de una mamá. Pero la verdad es que me parece espantoso, me parece aberrante, pero esto lo veo muy seguido. Como también en niños que tienen lamentablemente la mala suerte ni de que el padre ni que de la madre los quieran y los dejan botados. Y fíjate que eso Fuerte. que señalas tú tiene que ver con el apego. O sea, el apego, fíjate que pueden haber distintos tipos de apego. Podemos tener apegos ambivalentes, ansiosos y apego sano. Pero fíjate que esta persona lo que está diciendo es que él no estableció ningún tipo de vínculo y menos un apego. ¿Ya? Y lo que aquí está, no tiene, o sea, menos No. va a tener un apego. Y aquí lo que impresiona, y fíjate que yo te diría, Hugo, con un porcentaje ya más o menos alto de probabilidad, que con lo que él planteó, por eso que dio mucha rabia a la teleaudiencia, es probable que si le haces varios exámenes de ADN, lo más probable es que él siga creyendo en su creencia Un de negacionismo. negar que es el padre, porque, Mejor. o sea, fíjate No que se él pierda. dice que él sintió, o sea, pero además, ¿sabes por qué? Porque él desplaza la rabia que le tiene a la madre Claro. Sí. al padre. Oye, no lo ve Y como un lo hijo ve- ni como un ser humano, no lo ven como objeto. Exacto, Son y lo estos ve padres parricidas por mira, lo ve celo. como una proyección Sí, tal cual. de la madre, no como un ser diferente. Por eso que la Paula decía que todo estaba contaminado. ¿Me entiendes? Entonces, yo diría que con un alto porcentaje es que a lo mejor va a tener que hacer varios ADN para que a lo mejor se convence, ¿no? a Claro, lo en mejor. una de esas, pero claro, a uno lo deja pensando, para quienes tus hijos son tal vez lo más importante y también decirle que se está perdiendo por ahí lo mejor de la vida. Vamos a seguir hablando aquí en Zona de Estrías, pero antes mucha atención porque les tengo un gran consejo de Minuto Verde. No, me da lata cocinar. Pero papi,